Todos, esto es un vídeo explicativo de cómo organizaría una unidad didáctica sobre la educación de la antigua Roma para alumnos de infantil, exactamente de 5 años. El objetivo principal de la unidad sería conocer la vida y las costumbres de los antiguos romanos, que los niños sean conscientes de que había otras civilizaciones anteriores a la suya, con diferentes culturas, diferentes intereses, diferentes formas de educación, formas de vivir, enseñarles cuáles eran sus costumbres y que ellos sean capaces de hacer una comparativa entre las antiguas civilizaciones, en este caso la civilización romana y la suya. También queremos potenciar otros objetivos como fomentar la expresión lingüística, trabajar con nuevas tecnologías y para el desarrollo de actividades que serían principalmente en grupo, respetar los tiempos de habla y escucha de sus compañeros y también ampliar el vocabulario con las nuevas palabras que vayan surgiendo durante las explicaciones de la sesión. Los contenidos a estudiar en esta unidad didáctica sería principalmente la vestimenta de los romanos, la domus y la familia romana, la domus que es la casa de los antiguos romanos y la educación y la escuela en la antigua Roma. De todos estos contenidos se desarrollarán actividades para trabajar en los diferentes rincones y en diferentes grupos. Las áreas a trabajar, según las enseñanzas mínimas de educación infantil, sería el conocimiento de sí mismo y autonomía personal, el conocimiento del entorno, principalmente de estas antiguas civilizaciones, y luego a través de las diferentes actividades también se trabajaría el lenguaje, la comunicación y la representación. Empezaríamos la unidad didáctica con una asamblea en la que partiríamos de los conocimientos previos de los niños. Una buena forma de hacerlo es preguntándoles qué saben sobre la antigua Roma y escuchar cuáles son sus conocimientos previos, sus opiniones. Y una vez los niños hayan aportado sus conocimientos, se pasaría al visionado de un vídeo, del cual aquí aparece el enlace, no lo voy a poner, pero se puede observar en YouTube, que habla sobre la leyenda de Rómulo y Remo, cómo fueron abandonados por su tío para acabar con ellos, aunque luego fueron rescatados por una loba. Y al final Rómulo, uno de los hermanos, acabó fundando Roma. También hablan de las diferentes clases sociales que se daban en la antigua Roma y cómo la primera en implantarse fue la monarquía. La primera parte de los contenidos sería la vestimenta de los romanos. Lo anterior ha sido a modo introductorio. Aquí ya empezamos a desarrollar un poco más. Entonces, para empezar la actividad, vamos a preguntarles a los niños qué llevan puestos, que se fijen en sí mismos, que hablen de las prendas de ropa que llevan, las que llevan sus compañeros, cuáles son sus prendas favoritas, con las que están más cómodos. Y a continuación les explicaremos el tipo de vestimenta que usaban los romanos. Principalmente vestían con lo que ellos llamaban toga, que era una túnica enrollada alrededor del cuerpo. Luego también estaba la vestimenta de los soldados, pero la vestimenta normal era la toga. Se les enseñarán imágenes de niños vestidos con toga y se intentará hacer una comparativa de la ropa que ellos llevan con la ropa que llevaban los antiguos romanos. La actividad a desarrollar, la primera, se les enseñarán a los niños, se les entregarán unos recortables, unas prendas, unas imágenes de lo que era la vestimenta antigua de Roma y también de la vestimenta que ellos usan ahora, para que coloreen y para que
y para que recorten a modos recortables antiguos con un muñeco al que se le puede vestir y esto se puede realizar o bien se realizará en grupos, se puede realizar mediante un folio giratorio que cada niño coloree un poco, recorte un poco o de forma individual reentregando un recorte a cada niño. También se puede disfrazar de romanos con diferentes telas con las que se envolverán haciéndose togas. También tendrán cascos, escudos para poderse disfrazar y esto se realizará en el rincón de disfraces. La siguiente parte se les explicará la familia y la domus romana. Se seguirá un poco la misma dinámica que en la parte de la vestimenta. Se le preguntarán a los niños las características de sus familias, con quién viven en casa, cuántos miembros son, si tienen hermanos, si son hijos únicos, si tienen mascotas, y también se les preguntarán las características de sus casas, si viven en un edificio, en una casa, en un adosado, en apartamentos, características de las casas y de las viviendas actuales, para poder hacer una comparativa con las viviendas de la antigua Roma. Se les explicarán las características de esas viviendas que se llamaban domus, que la familia, el padre era la figura principal. Todos estos puntos se desarrollarán un poco más en la sesión. Estos son simplemente los enunciados para poder explicar la organización de la sesión. Se les enseñará los roles del padre y de la madre, y también se les explicará que la familia, el concepto de familia en la antigua Roma, no era solamente la familia filial, la familia consanguínea, sino todos los que vivían en la casa eran denominados familia, incluso los esclavos. A ver. Aquí hay imagen comparativa de los diferentes tipos de familia, la actual y la familia romana. Y la actividad, esta actividad se realizará en el rincón de tecnología y es una actividad interactiva en la que los niños pueden acceder a las diferentes estancias de las domus romanas, clicando en las diferentes partes parpadeantes de la actividad y se van pasando a través de las diferentes estancias y así podrán observar y ver qué tipo de estancias existen en las domus romanas a diferencia de las actuales. La última parte hablaría de la educación y la escuela. También se les preguntará a los niños si sabían cómo se aprendía antiguamente. Se les explicará que antiguamente a los niños se les enseñaba, que no es como ahora, que casi todos van a la escuela de pequeños, sino que antiguamente se les enseñaba en casa hasta los 7 años más o menos y principalmente les enseñaban las madres o las nodrizas y luego ya pasaba al papel del padre como tutor. Los niños que tenían una clase social un poco superior estudiaban a modo privado también en casa y luego los niños de una clase social un poco más humilde ya directamente pasaban a la escuela y era normalmente a partir de los 7 años cuando los niños ingresaban en la escuela. También se les preguntará a los niños qué tipo de escuelas se imaginaban que había en la antigua Roma y en qué se diferenciaba de la escuela actual. Aquí les puede contar que el tipo de escuela era bastante diferente a la escuela actual. Muchos niños estudiaban incluso al aire libre, no había asientos normales como los tienen los niños ahora, ni pupitres, ni mesas. Los niños estudiaban en unos bancos
y se apoyaban unas tablas con las que escribían en las rodillas. Aprendían a escribir, por ejemplo, sobreescribiendo o remarcando las palabras con punzones, y también aprendían a leer, a escribir y a contar en la escuela. El papel del profesor, por otro lado, también era bastante diferente al actual, ya que ser profesor, maestro, no era una actividad muy bien vista por la sociedad y no estaba muy bien pagada tampoco. Se les enseñara a los niños los diferentes tipos de comparativas. Bueno, la comparativa entre la escuela en la antigua Roma y el cole ahora, como se puede ver en la imagen. Y para poder practicar esta actividad se les entregará a los niños un fragmento de cuento en una DIN A3 con la letra bastante grande para facilitar la actividad, en la cual los niños irán reescribiendo el cuento sobre las mismas letras con un punzón. El cuento se fragmentará en varias partes para que cada grupo de niños pueda completar una parte del cuento. El cuento es un cuento sobre un esclavo romano que se refugia en el bosque. Allí se encuentra con un león malherido y como la relación que establecen el león y el esclavo, y como al final el esclavo vuelve a ser apresado y le llevan a una batalla de los coliseos romanos, y como le enfrentan al león casualmente, que se ha encontrado en el bosque, y al final el león pues le perdona la vida porque han establecido una buena relación. La duración de la unidad didáctica es aproximadamente de 2 sesiones, para respetar un poco los ritmos y que todos los niños puedan pasar por todos los rincones y trabajar todas las actividades. Al finalizar la primera sesión, se hará una asamblea final de lo que se ha aprendido y trabajado en esa sesión, y el segundo día se recordará en una asamblea inicial todos los contenidos que se han trabajado en la sesión de la primera sesión, y se continuará con los diversos rincones, de modo que todos los niños pasen por todas las actividades, y al final, en la asamblea final, se expondrán los trabajos realizados por los niños. Y hasta aquí la sesión sobre la antigua Roma. Espero que os haya gustado.